Debate general, tema 14. La organización territorial del Estado, naturaleza jurídica y principios. Los estatutos de autonomía, la organización política y administrativa de las comunidades autónomas, la reforma de los estatutos de autonomía. Empezamos con que la organización territorial del Estado, naturaleza jurídica y principios. Entonces, la Constitución española alteró las bases tradicionales del Estado, que se sentaba sobre un Estado unitario y centrado en el absolutismo, y pasó a un Estado descentralizado a partir de la Revolución Francesa, 1789. La transformación incluyó el sistema de las comunidades autónomas y fue un fenómeno de descentralización que posibilitó la variedad dentro de la unidad, permitiendo el autogobierno de las nacionalidades y regiones en un punto de equilibrio entre la unidad y la autonomía, pasando a que España pueda concebirse ahora como un Estado unitario regional, distribuido en comunidades autónomas. Dice el artículo 2 de la Constitución española que la Constitución española se funda en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. También el artículo 137 agrega que el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan, y que todas ellas gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Entonces, de aquí se puede sacar que el Estado se organiza territorialmente, diferenciando entre el estado de ordenamiento, que es que se designa la totalidad de la organización política de la nación, incluyendo las nacionalidades de las regiones y comunidades y entidades locales. Y luego el Estado como organización, que se designa solo el conjunto de entes u órganos centrales y periféricos. Además, está el reconocimiento de la autonomía para las comunidades autónomas y entidades locales, aunque las primeras van a tener un carácter superior cualitativamente hablando. Las comunidades autónomas son entidades de ámbito regional con personalidad jurídica propia formadas por la agrupación de varias provincias limítrofes con características e historias comunes o por una única provincia. La Constitución española reconoce el derecho de administrarse y autogobernarse, pudiendo dictar normas jurídicas en el ámbito de su territorio, y el Tribunal Constitucional se quiso pronunciar sobre el carácter negativo de nuestro Estado, diciendo que no es un Estado federal. Al final, consideramos nuestro Estado como un Estado autonómico. Los principios que van a regir en esta organización territorial del Estado van a ser el principio de autonomía como nota fundamental que marca la contraposición con el modelo centralista, implicando una estructura en la que los distintos niveles territoriales gozan de un margen de libertad en el desempeño de tareas públicas, ya sea a través de potestad normativa, a través de competencias específicas o a través de la garantía de potestad normativa y ejercicio de competencias sin intromisiones del Estado. Todo esto bajo el principio de unidad estatal, en el que la Constitución española se configura como un Estado unitario cuya soberanía es única e indivisible y reside en el pueblo español. Por tanto, la autonomía supone un poder limitado, que no hay que confundir con soberanía. Además, la autonomía en ningún momento podrá oponerse a la unidad y sirve como base para el principio de lealtad institucional, que implica el reconocimiento recíproco entre las instituciones de distintos niveles territoriales y jerárquicos. Luego tenemos el principio de solidaridad, que es un principio que condiciona la actividad del Estado y de las comunidades autónomas. Aquí el artículo 2 de la Constitución establece que establece la indisoluble unidad de la nación española y de la autonomía de las nacionalidades, así como la solidaridad entre todas ellas. Y sigue el artículo 138 diciendo que se garantiza este principio de solidaridad velando por un equilibrio económico adecuado y justo entre el territorio y las peculiaridades del hecho insular. De esta forma se prohíbe que las diferencias entre las comunidades autónomas puedan suponer privilegios económicos o sociales. Luego tenemos el principio de homogeneidad y variedad, que simplemente se trata de decir que las comunidades autónomas son iguales en cuanto a la subordinación al régimen, aunque a veces puede haber diferencias que no impliquen en sí desigualdades. Luego la autonomía política, y es que las comunidades autónomas gozan de una autonomía superior que las entidades locales, pues se le añaden potestades legislativas y gubernamentales. Y tenemos por último principio el de igualdad de derechos y obligaciones de los ciudadanos, que en el artículo 139 se consagra que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado, y ninguna autoridad podrá adoptar medidas que atenten contra la libertad de circulación de personas y bienes en todo el territorio español.
Pasamos ahora a los estatutos de autonomía, que se definen en el artículo 147 de la Constitución española como normas institucionales básicas de cada comunidad autónoma, añadiendo que el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante del ordenamiento jurídico. Por tanto, los estatutos de autonomía se consideran norma tanto norma autonómica como estatal, y recordamos que requiere de una ley orgánica aprobada por las Cortes Generales. De esta forma, los estatutos de autonomía se consideran normas subordinadas a la Constitución española y se establece la imposibilidad de que el marco regulador de las mismas, de las autonomías, sea excedido por los estatutos. Por ello, se fijan una serie de límites en los artículos 138, 139, 155 a las comunidades autónomas, así como las competencias exclusivas del Estado en el artículo 149.1, que en el artículo previo 148 se establecen las competencias que puede asumir la comunidad autónoma, pero en el 149 sí que se establecen las exclusivas del Estado. Ahora bien, pueden existir más normas en el ámbito autonómico y solo el Estatuto gozará de carácter de norma básica fundamental dentro de este ámbito autonómico. En virtud del artículo 147.2 de la Constitución, el Estatuto de Autonomía contendrá la denominación de la comunidad autónoma, delimitación de su territorio, su organización, sede e instituciones y competencias asumidas dentro del marco de la Constitución. Los estatutos van a responder a una función constitucional de diversificación del ordenamiento mediante la creación de sistemas normativos autónomos, todos subordinados jerárquicamente ante la Constitución. Y la reforma de los estatutos se llevará a cabo por el mismo procedimiento establecido en los mismos y requerirá aprobación por las Cortes mediante ley orgánica. Ahora pasamos a la organización política y administrativa de las comunidades autónomas. Respecto a la organización política, tenemos el artículo 152.1 de la Constitución española, que se refiere a la organización institucional de las comunidades autónomas, que siguieron la vía del 151 para aprobar sus estatutos, que son las históricas y Andalucía. Entonces, se establece que se van a basar en una asamblea legislativa para el poder legislativo, el Consejo de Gobierno para el poder ejecutivo y el Tribunal Superior de Justicia para el Poder Judicial. Entonces, el Poder Legislativo, dice el artículo 152 de la Constitución, que el Estatuto de Autonomía y las leyes son bases de configuración de la autoorganización de la comunidad autónoma, y esta completa la estructura de la siguiente forma. Entonces, las leyes respecto a la elección e integración, dice: las leyes electorales autonómicas no podrán contradecir el principio de participación de los asuntos públicos y se regirá por el sufragio universal, libre, directo y secreto. Al igual que en el Estado, la circunscripción electoral es la provincia y el criterio a seguir para el número de miembros se fija en la propia comunidad autónoma en sus estatutos. Luego, la organización. La estructura organizativa es similar, de forma que el Parlamento se estructura en presidente, mesa y diputación permanente, funcionando de forma similar a la Corte mediante pleno y comisiones. La mesa la integra el presidente, vicepresidentes y los secretarios, actuando como órgano colegiado de la Cámara, mientras que la Diputación Permanente da continuidad al Parlamento Autonómico en cuanto no esté reunido. Las funciones, van a elaborar leyes de la comunidad autónoma, llevando un control constitucional, pues están legitimados para el recurso de inconstitucionalidad, para interponerlo, obviamente no para resolverlo. Tienen la función de aprobar los presupuestos generales de la comunidad autónoma y controlar el gobierno de la comunidad autónoma a través de mociones de censura o cuestiones de confianza, entre otras. Luego, el estatus parlamentario es que los parlamentarios gozan de determinados privilegios, como la inviolabilidad por las manifestaciones que hagan en el ejercicio de su cargo, sin poder ser retenido o detenido en su comunidad autónoma, salvo flagrante delito. Luego, respecto al Poder Ejecutivo, del 152 de la Constitución, dice que el presidente, que está presidente de la comunidad, y el gobierno. El presidente de la comunidad, nombrado por el rey, le corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la comunidad autónoma y la ordinaria del Estado en la misma, y está facultado para nombrar consejeros, que es como si fueran los ministros. Y respecto al gobierno de la comunidad autónoma, dice que es el órgano colegiado superior del Poder Ejecutivo de la comunidad autónoma y le corresponde la función administrativa y reglamentaria, integrado por el presidente, los vicepresidentes y los consejeros. Responde de política y solidaridad entre el Parlamento Autonómico. Luego, el Poder Judicial. Tenemos las funciones o poderes judiciales de las comunidades autónomas, que son extremadamente reducidas. Las posibilidades en este campo se centran en la participación de la comunidad autónoma en la integración de los órganos que conforman la organización judicial dentro de su territorio. Realmente no tiene mucho más que gestionar la integración de los órganos que conforman la organización judicial del territorio de la comunidad autónoma.
Y después en las demás comunidades autónomas, bueno, pues no cabe mucho más que decir que se limitaron a copiar el modelo del artículo 152, entonces pues no hay mucho más. Luego tenemos la organización administrativa, que hemos visto ahora mismo en la organización política de las comunidades autónomas, falta ver la organización administrativa, y es que, al igual que en el marco estatal, en las comunidades autónomas cabe distinguir entre la administración centralizada y periférica. El mayor grado de desarrollo se ha producido hasta ahora a nivel centralizado, que ha sido copiado por la administración periférica. Entonces, los consejeros se encargan de la jefatura y dirección de una organización denominada consejería, igual que los ministros en el ámbito estatal, y algunas comunidades autónomas han establecido una administración basada en la descentralización de su competencia dentro de su territorio. Pero bueno, que sigue un ejemplo o un modelo bastante similar a estatal. Y finalmente en este tema tenemos la reforma de los estatutos de autonomía, que ya lo hemos mencionado ligeramente, pero bueno, cabe destacar que en la Constitución se limita a decir que en el artículo 147 la reforma de los estatutos de autonomía se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá en todo caso la aprobación por las Cortes Generales mediante ley orgánica. Así, cada comunidad autónoma deberá prever el procedimiento de reforma siguiendo las líneas generales. Que son, la iniciativa suele ser del gobierno, suele corresponder al gobierno y al Parlamento autonómico. La propuesta requiere aprobación del Parlamento autonómico y tras ser aprobada por las Cortes, el texto deberá someterse a referéndum. Recordamos que esto tiene que seguir el mismo sistema que ley orgánica. Entonces tiene que trasladarse a las Cortes. Y pues ya estaría.